Buen día. Para situarnos en la zona y para darle pie a Jorge y a Magalí, de esto se trata. Acá estamos. Todo lo que sería caracterización ambiental lo va a hacer Magalí, supongo, y nosotros tenemos esta oferta ambiental en cantidad que, como dice ahí, son 800 metros cúbicos por segundo a lo largo del año, con mínimos en verano que bajan a 450 y máximos en invierno que pueden llegar a 1400 metros cúbicos por segundo, que es el Río Negro. Cuando llegamos en el 2008-2009, sabíamos que teníamos que hacer interactuar estas dos partes, un sustrato o sedimento y agua a través del riego. Y el desafío era hacer cultivos tratando de regar e infiltrar, haciendo suelo. Durante los 3 o 4 primeros años, por la intervención del Estado, no teníamos mercado de trigo, entonces intentamos hacer suelo con cultivos de servicio otoños invernales, con bici centeno y para caer a maíz. Una vez que el Estado deja de intervenir en el mercado de trigo, empezamos a trabajar con Magalí en la aparición del trigo en la rotación como uno de los grandes protagonistas en el proceso formador de suelo, a través de su sistema radicular, de su distancia entre líneas, de todas sus propiedades. Así que bueno, el trigo aparece para nosotros en la rotación, participando fuertemente como gramínea, y para acelerar los procesos de formación de suelo. Hoy estamos logrando muy buenos resultados a nivel de suelo y nos da pie para hacer vicias que siguen en la rotación. Así que bueno, es eso de darle pie. Como productor, nosotros tenemos una visión muy sistémica y armamos la chacra para poder encontrar el sistema de producción que se adapte a esta zona. Así que bueno, nosotros no es que la chacra nos vino a modificar un sistema de producción, o tal vez sí, esto produce 4 kilos de carne por hectárea por año, pero bueno, venimos a descubrir a través de la chacra un sistema de producción que nos haga sustentable desde todo punto de vista. Así que bueno, solo eso, darle pie. Gracias, Jorge. Buen día. Es un gusto compartir con ustedes este taller. Y bueno, ¿dónde estamos trabajando? Aramos, dijo el mosquito. Yo trabajo en Marco Juárez, en el grupo de mejoramiento de trigo. Y bueno, por inquietud de uno de los emprendedores, junto con Jorge Massieri, quien hablaba recién, que es Hugo Guío, tuve la posibilidad de ir desde el principio, cuando empezaron a trabajar en esa zona, en esa región. Realmente la potencialidad que tiene para el cultivo de trigo nos está sorprendiendo año a año. Son varios, ya hace unos cuantos años que estoy yendo de visita, pero realmente los resultados que hemos tenido en las últimas 2 campañas de la mano de la coordinadora del sistema ya, con el esfuerzo que le está poniendo, nos están sorprendiendo a varios. La latitud ya habla de un agroclima para el trigo muy particular y bueno, ese caudal tan importante que les mencionaba recién Jorge Massieri, si se quieren poner a hacer un ejercicio, recuerden cuánto es un milímetro de agua, que es 1 litro en 1 metro cuadrado, y bueno, pueden sacar la cuenta de la cantidad de superficie que se puede regar de cultivos extensivos. Y realmente el solo pensar de que esa agua no se está utilizando como se podría utilizar, a todos los agrónomos nos debería tirar un poco de la oreja en ese sentido. Bueno, realmente un agroclima para el cultivo de trigo muy particular. Con Magalí elegimos esto como para hacer una muy breve descripción de la potencialidad que puede llegar a tener. Fíjense que esto fue un trabajo que se hizo para maíz. ¿Dónde está la señal? Acá, debe estar, sí.
chiquitito, pero creo que se ve. Se hizo un estudio para maíz en la región, que también tiene una potencialidad bastante interesante, pero el cultivo de trigo todavía tiene una ventaja en el sentido de que su periodo crítico de formación de número de granos y el periodo de llenado de grano realmente está en el pico de incidencia de radiación. Y si pensamos que es una zona semiárida, no tenemos que andar pensando si se nubló o no se nubló realmente. Y además con el agua que le estaba mencionando recién. Yo marqué aquí, por encima de los 20 grados de temperatura media, fíjense lo que hasta ahora venimos haciendo y explorando, que es una espigazón de alrededor de los primeros días de noviembre, como para escaparle con una cierta probabilidad, que no jorobe el costo importante que tiene este sistema de producción, no tener alguna pérdida por helada tardía. Confieso que cuando empezamos a ir a esta región fuimos con los manuales de la pampa húmeda y con lo que uno leía de la bibliografía extranjera, pero realmente nos estamos encontrando con que vamos a tener que trabajar más intensivamente porque nos puede llegar a dar bastante más este ambiente. Simplemente, entonces, como les decía, por encima de 20 grados, ya finalizando el llenado de grano, eso quiere decir de que el llenado de grano lo vamos a tener con temperaturas por debajo, temperaturas de 18 grados, que son temperaturas entre 15 y 18 que nos van a garantizar la máxima tasa de acumulación de materia seca en el grano. Y si a eso le sumamos que hay un índice Q, siempre, relación radiación-temperatura, también muy alto durante el periodo de fijación del número de granos, que es el periodo inmediatamente anterior a la antesis, realmente se arma un combo muy, muy interesante. Yo les digo que si pudiéramos anticipar un poco más el llenado de grano para ponerlo con temperaturas por debajo de 18 grados y con esta radiación que tenemos, tendríamos pisos de producción que estarían por encima de los 10.000 kilos. Estaríamos hablando de 11.000, haciendo algunos cálculos de eficiencia de uso de la radiación y producción de materia seca, de 12.000 kilos para arriba también. Realmente es un desafío muy importante y creo que va a requerir de seguir trabajando con respecto a las posibilidades y hasta dónde llegamos con el germoplasma que tenemos disponible. ¿Por qué trigo? Bueno, Jorge recién les estaba mencionando. Esta foto yo la vengo utilizando en las charlas de trigo de las últimas 2 campañas. La tomó en el salón del CIMIT una colega que trabaja en el tema de calidad, Leticia Mir, y cuando la vio dijo, esta foto es para Fraschina. Bueno, realmente la vengo utilizando mucho. Es realmente impactante ver este sistema radicular del cultivo de trigo. Entonces, cuando estamos pensando que en una zona como esa, donde los suelos a veces son suelos, pero hay muchos lugares, especialmente contra el río, que no son suelos, simplemente son capas de deposición, donde tenemos capacidad de infiltración y hidratación de agua completamente distinta. Eso es trabajo, por supuesto, para los técnicos de tratar de mantener la disponibilidad hídrica. Es realmente un esfuerzo muy grande, la heterogeneidad es muy grande, pero este aporte de materia orgánica es único. Este aporte del sistema radicular del trigo. Yo siempre también utilizo esta transparencia que Rodolfo la mostró en una fiesta nacional del trigo, donde muestra claramente la potencialidad que tiene el sistema radicular del trigo comparado con el de maíz y con el de soja. Y lo estamos comparando con el de maíz, que no es poco. Realmente la proliferación que tiene el trigo en los primeros 30 a 40 centímetros, y después lo que es la profundización también, es un aporte de materia orgánica muy, muy importante. Desde ya les anticipo que hay muy pocos trabajos sobre esto. Algunos de los que yo he encontrado hablan que el aporte de materia orgánica en los primeros 30 a 40 centímetros de suelo es equivalente al rendimiento de grano, aproximadamente como kilos por hectárea. Bueno,
Y para finalizar y darle pie un poco a Magalí para que continúe mostrando sus experiencias, ¿con qué nos estamos enfrentando y con qué armas nos estamos enfrentando para desarrollar el cultivo de trigo en esa región? Es sabido que el rendimiento de trigo, los componentes numéricos, los que más vamos a ver que responden de un ambiente a otro, es el número de granos por unidad de superficie, el número de granos por metro cuadrado. Y el peso de los granos es el que termina de definir. Es decir, que el número de granos por el peso de grano es simplemente el rendimiento. Ahora, es muy simplista pensar solamente en el número de granos, pero créanme que la mayor correlación de los rendimientos siempre lo vamos a encontrar con este índice. Es importante saber que cuando aumentamos el número de granos, hay una cierta tendencia negativa porque hay compensación. El cultivo de trigo, especialmente variedades que por ahí no son o que están seleccionadas para condiciones de secano, tiene una capacidad de compensación muy grande. Pero bueno, esto es lo básico. ¿Sobre qué es lo que tenemos que seguir trabajando ahora? Magalí encontró en todas sus determinaciones una correlación muy grande entre el número de granos, ni más ni menos que el rendimiento, y la cantidad de espigas por metro cuadrado. Es importante que sepan que también la cantidad de granos por espiga es algo que realmente nos va a multiplicar en forma importante el número de granos por unidad de superficie. Pero tenemos que ver otra correlación negativa. Granos por espiga y espigas por metro cuadrado también tienen un efecto de compensación. Bueno, esto es lo que hay que seguir investigando, variedad por variedad. Porque no es lo mismo tener 500 espigas en una variedad que en otra, no es lo mismo tener 800 espigas en una variedad que en otra. Ese es todo, lamentablemente, trabajo que le queda a Magalí para seguir adelante. Muchísimas gracias. Bien, bueno. Buen día, muchísimas gracias por venir a escucharnos, a ver qué está pasando con el trigo en Norpatagonia. Bueno, ya los Jorges me han hecho una introducción muy buena, me facilitaron un montón el trabajo para contarles a ustedes un poco qué es lo que estamos viendo y cómo estamos manejando al trigo en Norpatagonia, para que ustedes puedan entender cuando Jorge Fraschina les dice que las condiciones agroambientales para el trigo en esta zona son excepcionales, que lo que es la radiación y la temperatura y la forma en que se combinan nos entrega un ambiente excepcional para el trigo, tengo que mostrarles qué significa eso en la realidad. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estamos viendo con los rendimientos? Luego de 3/4 años de experimentación con trigo, que no hay experimentación con trigo en la zona, o sea, no podemos ver antecedentes o qué le rindió a quién, porque somos los únicos que estamos trabajando con esto y algunos entes regantes ahora cercanos que se están empezando a contagiar. Con mediciones nuestras de evaluación de rendimiento y componentes en sitios que fuimos observando que no habían tenido deficiencias de agua ni de nutrientes, observamos esto. Esta es la realidad hoy después de trabajar 4 años de trabajo con variedades de alto rendimiento. Observamos pisos, que son quizás los techos de rendimiento en zona núcleo. Observamos techos que nos asustan un poco, que nos daba miedo al inicio contarlo, porque decíamos, esto lo medimos mal, esto lo medimos mal. Ya cuando lo viste 1, 2, 3, 4 años, ya decís, no, esto es una realidad. Y hoy en día estamos hablando de un potencial promedio observado dentro de todas nuestras mediciones en sitios sin deficiencias de 12.600 kilos. ¿Y por qué hoy el taller se llama serán posibles los 10.000? Porque quizás no podemos pretender cosechar con plataforma 12.600 kilos, pero sí quizá un 80% de ese potencial promedio que observamos. Y el 80% de ese potencial promedio son 10.000 kilos. Hacia eso vamos y por eso trabajamos. Y usted debe empezar, bueno, esta chica está loca porque no va a cosechar nunca 10.000 kilos de plataforma con un sistema estable. Así que no puedo dejar de mostrarles lo que fueron las experiencias del año pasado. Experiencias 2018 de cosechas mecánicas con distintas variedades probadas a campo, porque como le dice Jorge, estamos tratando de, o sea, hay todo por hacer en trigo. Estamos viendo qué variedad, cómo sembrarla, con qué densidad, con qué nutrición. Así que les traje esto para mostrarles que son los rendimientos, y sobre las columnas de rendimiento están los porcentajes de proteína que tuvimos en grano para esos rendimientos. Y más allá de que los rindes estuvieron entre 8.400 y 9.600 kilos en las distintas variedades, no puedo decirle que lo hicimos perfecto, porque cometimos errores y tuvimos problemas.
Para lo que fueron los ciclos cortos, que fueron las barras amarillas, tuvimos un estrés hídrico en periodo crítico que nos pasó. Y para los ciclos largos intermedios, en los lotes de los ciclos largos, tuvimos un impacto de granizo leve a moderado, que nos destruyó todo lo que fue punta de espiga cuando estaba terminando de llenar el grano. Tuvimos baja disponibilidad de nitrógeno porque realizamos franjas sobrefertilizadas comparando la dosis de lote con una dosis de saturación y vimos respuesta. Así que creemos que nos quedamos cortos con el nitrógeno, que se traduce también en los contenidos de proteína que obtuvimos en grano. Y también creemos que podemos optimizar el manejo del agua en periodo crítico para esos materiales. Es decir, sin hacer todo bien, esa fue nuestra realidad del año pasado, con rendimientos de lote de 8.000 a 8.800 kilos. Bueno, y vamos por más. Y un poco esto nos pone nerviosos y decimos, bueno, a ver, miremos otros lugares del mundo con niveles similares de radiación y una oferta hídrica similar a la que tenemos nosotros para captar esa radiación, a ver qué está pasando en otros lugares. Y lo que es la bibliografía actual, que justamente conseguimos un trabajo de este año que trabajaba con modelos de simulación para rendimientos de trigo en los países con mayores rendimientos del mundo, nos pusimos los ojos en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda trabajando con modelos de simulación y reportando desde el norte hacia un poquito la zona centro-sur cosechas de radiación de 2.000 a 2.400 megajoule por metro cuadrado en el ciclo del cultivo. Ellos reportan potenciales promedio de 11.8 al norte hacia el sur, hacia potenciales de 13.8 toneladas. La estrella que está al lado de la latitud 43 significa, en ese sitio está el récord de trigo mundial, con 16.7 toneladas cosechadas en un lote de 20 hectáreas de productor, para que se ubiquen un poco. General Conesa y la zona donde trabajamos nosotros se encuentra en la barra rosa del mapa. No puedo decir que somos iguales porque ellos tienen obviamente una influencia marítima muy grande con menor amplitud térmica y obvio que no tienen heladas. Pueden ubicar el periodo crítico mucho más cómodamente que nosotros, pero ahí, entre el centro y el norte de Nueva Zelanda, tenemos condiciones muy similares a ellos. Por lo tanto, en Conesa cosechando 2.300 megajoule por metro cuadrado de radiación, estoy tranquila con los rendimientos potenciales que vamos observando. O sea, es algo lógico. Estamos tranquilos con lo que observamos. Y bueno, y para pasar un poco a qué estrategias de manejo estamos llevando adelante hoy en el Valle para ir en busca de estos potenciales, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos observado que el peso de grano para nosotros no es un cuello de botella. A ver, el rendimiento se construye entre los granos que generamos por metro cuadrado y el peso de esos granos. Hasta ahora el peso del grano para nosotros no es un cuello de botella. Regamos, manejamos el agua, nutrimos al cultivo, lo refrescamos. Dentro de las variedades que hemos trabajado estos 4 años, nunca observamos pesos de 1000 inferiores a los reportados como máximo para las variedades que utilizamos. Quizás no tendremos un peso de 1000 como en Inglaterra de 50, pero manejamos pesos de 1000 entre 40 y 45 gramos, que es algo, para Argentina es algo totalmente bueno. Por lo tanto, nos estamos enfocando todo el tiempo, como les decía Jorge hoy, en generar granos por metro cuadrado. En eso trabajamos. ¿Y a cuántos granos por metro cuadrado tenemos que apuntar? Bueno, ensayos que realizamos con varietales de alto rendimiento, o sea, metiendo un poco todo en la licuadora, ¿qué observamos? Que para tratar de superar ese rendimiento potencial, tengo que tratar de superar los 30.000 granos por metro cuadrado. Yo hoy hablo de 30.000 granos sin saber, o sea, a personas que han estado en investigación en trigo toda la vida le decís 30.000 granos y dicen que no te creen. O sea, ¿cómo? No, o sea, no puedes hablarle de esos números. Pero bueno, es lo que hemos visto ahora. Necesitamos superar ese umbral para ir en busca de los potenciales. Y dentro de la investigación que hemos realizado, el factor que más peso tiene en la generación de granos son las espigas. En general, los granos por espigas desarrollados en las variedades de alto rendimiento del mercado, en general son buenos y no han tenido tanto impacto como las espigas por metro cuadrado. Y hasta ahora, también metiendo un poco todo en la licuadora, estamos observando que debemos superar las 770 espigas por metro cuadrado con las variedades de alto rendimiento del mercado, que no me voy a poner a detallar, pero en general son las más productivas de Argentina que podemos ver en cualquier red nacional. Bien, y para tratar de fomentar los granos por metro cuadrado, ¿cuándo queremos ubicar el periodo crítico de esas espigas, ¿no? Trabajando un poco con fecha de siembra y genética, en conjunto, estamos tratando de apuntar a que el periodo crítico se dé con el mayor coeficiente fototermal posible.
Y estamos tratando de que la floración ocurra entre el 5 y el 10 de noviembre. ¿Por qué no antes? Si antes tengo más coeficiente fototermal, porque antes empieza a interactuar el riesgo de helada, que después les voy a mostrar lo que son los costos de producción de trigo. O sea, no está bueno arriesgarse con lo que nos sale a hacer el trigo a que se tele. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo estamos observando que ubicamos floración con un coeficiente fototermal alto fuera del riesgo de helada hasta ahora y estamos obteniendo buenos resultados. Para tratar de ir ajustando esto, realizamos el seguimiento y registro fenológico de las variedades que probamos dentro de la capacidad que tenemos y para lo que no sabemos nos asistimos de ensayos de la red del sur de Buenos Aires, que se comporta de una manera no similar, pero nos orienta bastante. Bien, y estamos en una zona que riega, o sea, el trigo, pues, o sea, en secano no se puede pensar al trigo en esta zona. Así que tuvimos que trabajar mucho para entender cuánta y cuándo aplicar el agua de una manera para que no el cultivo no sufra deficiencias, pero tampoco también sin desperdiciar el agua. Y estamos observando que trigos ciclo corto requieren, de fecha de siembra a principio de agosto, 587 milímetros para cubrir sus requerimientos hídricos potenciales. Si te vas a un trigo ciclo largo de fecha de siembra de junio, es probable que por alargar el periodo de crecimiento consuma 100 milímetros más. Y más allá del milimetraje total, tenemos que observar que el agua en el suelo durante el periodo crítico del cultivo no tiene que descender por debajo del 65% de capacidad de campo para que el cultivo, obviamente, en busca de los potenciales que queremos, ¿no? Tratando de ir en busca de los potenciales que queremos. Para que el cultivo no tenga ningún tipo de estrés ni ningún tipo de requerimiento energético para extraer el agua desde el suelo. Brevemente, cómo manejamos el riego hoy en día de los trigos, que el trigo gana cada vez más protagonismo en los sistemas y vamos sumando escala. Cuando manejas un lote está todo bien. Cuando tenés que manejar 7 pivots a la vez de trigo se empieza a poner interesante. Y nos asistimos de un balance hídrico diario, ajustando requerimientos hídricos a través de imágenes satelitales de NDVI. Vamos realizando un seguimiento de imágenes. Por suerte tenemos una oferta de imágenes grande en la zona, de manera gratuita. Así que vamos ajustando nuestros propios balances hídricos y consumos a través de las imágenes. Y obvio, siempre con un refuerzo fuerte a campo. No podemos regar desde la computadora ningún tipo de cultivo. Y bien, para ir cerrando, respecto a nutrición, ¿cómo la estamos manejando? A ver, respecto a fósforo, no observamos respuesta a fósforo, los suelos están bien provistos. Respuesta a azufre tampoco observamos. Hay algo de aplicación de azufre en el agua de riego. Lo que es crucial en estos planteos es el nitrógeno. Estamos aprendiendo a manejarlo, pero los niveles de nitrógeno en el suelo son bajos y hasta ahora estamos, acorde a nuestro objetivo, a nuestro rendimiento objetivo, estamos aplicando 30 kilos de nitrógeno por tonelada proyectada. Por eso es muy importante entender cuál es nuestro objetivo. Quizá o sea, pusiste un objetivo de 7 toneladas, bueno, rindió más, es probable que el nitrógeno te hayas quedado corto con el nitrógeno. Por eso, ahora tenemos ese objetivo de 10 toneladas y vamos a fertilizar acorde a eso, ¿no? En general lo aplicamos fraccionado en 2 momentos durante el mal collaje y a veces hacemos aplicaciones a inicio de encañado por pivot. Y bien, y para cerrar, a ver, respecto a ciclo, estamos evaluando todo. No les puedo decir este rinde más, este rinde menos. Los potenciales entre ciclos hasta ahora están siendo similares. Esto es algo que sigue en investigación. Respecto a genética, no damos muchas vueltas. O sea, vamos a las variedades más productivas reportadas por ensayos de la red. O sea, los que están en tope de gama son los que bajan para probarse a campo. Y respecto a densidad de siembra en ciclos cortos, bueno, y en ciclos largos manejamos esas densidades. El trabajo de densidad de siembra con nitrógeno es algo que estamos investigando este año a campo, para tratar de entender qué densidad y con cuánto fertilizar para obviamente disminuir el costo de realizar trigo. Y bien, y cuando yo les hablo de que queremos los 10.000 es porque nos sale caro hacer trigo. O sea, tenemos un rendimiento de indiferencia alto para hacer trigo. Acá regamos. Tenemos que aplicar al trigo en general alrededor de 480 milímetros durante el ciclo, con 1 milímetro a 50 centavos de dólar. Por eso vamos en busca de tan altos rendimientos. Quizás si el trigo rindiese 5.000, 6.000 kilos, no sería un cultivo de renta atractivo para la rotación de estos sistemas. Pero bueno, ahí les traje lo que es el costo productivo de trigo, que es alrededor de $700. Y les calculé lo que es rendimiento de indiferencia con 3 valores, lo que es a enero de este año, y lo que ha sido con valores bajos de trigo para lo que es el mercado y con valores altos, ¿no? El rendimiento de indiferencia.
Y obviamente todo puesto a puerto, no tenemos molino en la zona, tenemos que moverlo, así que el flete también tiene un importante impacto en lo que es el número para el trigo en la región. Y bien, para finalizar, y el mensaje que les quiero dejar, Norpatagonia propone un mayor potencial de rendimiento que el área triguera típica. Hasta ahora observamos potenciales de 12.6 toneladas promedio por las excelentes condiciones agroambientales, por lo tanto esto nos orienta a ir por los 10.000 kilos cosechables a nivel de lote. Planteos que aseguren 30.000 granos por metro cuadrado y pesos de mil superior a 40 serán los que se acerquen a ese potencial. Y obviamente, para lograr eso, estamos viendo que un componente muy importante a fomentar con manejo agronómico son las espigas por metro cuadrado, las cuales tienen que ir más allá de las 770, 800 espigas con las variedades de alto rendimiento que ofrece el mercado hoy. Y obviamente que esas espigas florezcan entre el 5 y el 10 de noviembre y que se desarrollen en ausencia, sin deficiencias hídricas ni nutricionales. Y bueno, y el mensaje que quiero que se lleven, por lo cual trabajamos en la chacra, por lo cual los productores están invirtiendo además muchísimo esfuerzo, es que estamos trabajando con la visión de que una zona así, que produce 4 kilos de carne por hectárea por año, que hoy se los dijo Jorge, quizá es importante esto, tenemos valles en Argentina que producen 4 kilos de carne por hectárea por año, con una vaca cada 20 hectáreas, se pueden transformar en sistemas integrados de producción de altísima productividad, bueno, y obviamente con el trigo como un componente fundamental, ¿no?, de los mismos. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y bueno, ahora damos paso a preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta? Para ir... Hola, para alguien que no conoce la zona, ¿es el único cultivo que entra o hacen soja de segunda? Y después la segunda pregunta es si hay energía eléctrica para regar o es gasoil. ¿Querés contestar vos, Jorge? Bueno, te voy a responder. No está en la gráfica el periodo libre de helada con un 10% de riesgo, que son 169 días desde el 15 de octubre al 6-7 de abril. El trigo termina su ciclo los primeros 10 días de enero y de segunda no te entra ningún cultivo. Lo que te abre una oportunidad enorme para hacer una vicia el 15 de febrero y que exprese toda su función sistémica en el ecosistema, desde la fijación de nitrógeno, y para nosotros es una oportunidad ganadera. Y entra muy bien después el maíz en marzo. Después del maíz, que se cosecha ahora, seco, entra la soja. Después de un rastrojo pastoreado de maíz, entra la soja en la rotación con una siembra de fines de octubre. Necesitamos minimizar los volúmenes de rastrojo para que la soja no alargue demasiado el ciclo. Nosotros tenemos un solo germoplasma, que es una variedad de grupo 3, y para que ustedes se hagan una idea, alcanzar R1 le lleva, sembrada el 25 de octubre, podemos estar en R1 el 15 de enero. Y nos tenemos que esforzar muchísimo para alcanzar el R6 antes del 15 de marzo, que cuando se caen estrepitosamente la radiación y la energía, y a veces no lo logramos. Entonces la única forma de darle una oportunidad a la soja es sacando rastrojo del ambiente, pero no quemándolo, sino consumiéndolo con animales. Y la otra pregunta la respondo, hoy lo estamos haciendo todo con motores a explosión, a gasoil. Otra pregunta, ¿qué tal? Soy Pedro Cabezas, de la zona de Trenquelauquen. Una de clima, quería saber si es muy frecuente las heladas fuera de época, esas que vienen así de repente. Otra es el amigo granizo, si a veces aparece. Y después una de riego por manto, si se puede hacer trigo en directa y el agua fluye bien sobre el lote. Bueno, te contesto yo, Pedro. Heladas, mirá, no,
justamente mi familia, mi mamá es productora del sudoeste bonaerense, no he visto algo muy diferente a lo que es el sudoeste bonaerense. Tuvimos un fenómeno de heladas terrible el 20 de noviembre que también afectó toda el área del sudoeste en 2017, si mal no recuerdo, pero después no es algo que digas, uy, acá te va a aparecer una helada. O sea, es algo similar a la zona productiva del sudoeste bonaerense triguero. Respecto a riego, me preguntaste por manto, si puedes hacer trigo en riego por manto. Sí, sí, sin problema. Obviamente tendrás que, o sea, vas a hacer una recarga total del perfil cada vez que hagas un riego, tendrás que ser estratégico, sobre todo en periodo crítico, para que no sufra deficiencias, pero no hay problema. Incluso es mejor no mojar el follaje del trigo para que proliferen enfermedades, pero perfectamente lo puedes realizar. Y bueno, y el granizo, te digo, yo no sé, Jorge, si vos tenés otra. Es una sensación. No tenemos historia productiva de 20 años que te diga, de cada 20 años hubo 7 eventos de granizo, pero nuevamente no es algo muy diferente a lo que es el sudoeste triguero. Puede suceder como no puede suceder. Cuidar la cola de la máquina para riego por manto. Cuidar la cola de la máquina para riego por manto, me dice acá Jorge Frechini. Buen día. Yo la pregunta que tengo es, al no ser una zona agrícola, ¿cómo manejan la parte de contratistas? Y no sé si cuentan con maquinaria agrícola propia, ¿no? Y después la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó a optimizar los lotes? Pues cuando muestran la última filmina que del campo, se ve que es absolutamente distinto a lo que se ve ahí. Gracias. En cuanto a maquinaria tenemos todo. Tratamos de minimizar la dependencia de un prestador de servicio porque no lo hay. Y si los hay, los tiempos son, perdiste un corte de alfalfa. Que es lo único que estamos terciarizando y cosecha. Pero lo que es implantación para nosotros es muy relevante, tener el equipo de siembra y con la calidad adecuada para sembrar con altos volúmenes de rastrojo, porque la tasa de mineralización es mínima. O sea, nosotros aún comiéndonos la vicia y comiéndonos un 40% de rastrojo de maíz, aún así penalizamos. No podemos hacer maíz sobre maíz porque cualquier frío que nos aparezca en noviembre nos termina complicando el cultivo. Implantar un trigo en rastrojos voluminosos, porque la cadena se pone voluminosa, también es un problema. O sea, la ganadería para nosotros entra perfectamente estratégica para ir adecuando los rastrojos para la futura implantación exitosa de los cultivos. Pensar en un cultivo de trigo, como dice Magalí, arranca desde la cosecha o desde los excedentes anteriores, que la sembradora tenga un tránsito y una siembra adecuada. Pasa cualquier sembradora, ahora implantar por más que tenga riego, no lo salvás. Y la otra pregunta, preguntaste cómo pasamos de un sistema prístino a esto. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cómo fue el proceso y cuánto tiempo? Lo que pasa es que hoy tenés un mercado liberado. Cuando nosotros fuimos en el 2008-2009 no tenías para pensar en trigo, porque hacías el trigo y no se los podía vender a nadie, y no los podías convertir en otra cosa más que un grano en un silo bolsa. Hoy está más fácil tener un mercado liberado, la rotación está clara, entendiste la interacción suelo, ambiente, agua, y tenés una rotación que funciona bárbaro y fuiste creciendo en ganadería. O sea que hoy pasar de un sistema de esto, si sos muy exitoso en el primer cultivo otoño-invernal, que es el que te garantiza una conductividad hidráulica en los primeros 20 centímetros de suelo, después decidís vos qué cultivo querés hacer. ¿Me entendés? Si te querés pasar a una pastura de alfalfa y utilizar todos los beneficios de alfalfa por todos los años que a vos se te ocurran, o directamente haces un buen cultivo de servicio en el primer otoño-invierno y ya ingresás con un maíz, sabiendo cómo sigue la novela, pero ya tenés claro porque tenés liberado, entre comillas, al gran protagonista de la rotación, que es el trigo, ¿no? El trigo, el centeno, las gramíneas de invierno con un sistema radicular de esas características, pero el trigo tiene la posibilidad de estos potenciales por mejoramiento genético y de tener comercialización. No sé si te respondo. ¿Alguna otra? Para Jorge, sí. Que hacía él era cómo pasás de ese monte que pasó en la última Argentina, de ese monte a eso que estás viendo en la foto ahora. Lo primero que hicimos fue un desmonte con un disco pesado, con una topadora y tratando de sacar algunos
raigones en el suelo de chañares y lo demás, pero eso fue lo que hicimos en los primeros momentos. Ahora estamos tratando de intervenir en el monte con rolos pesados y con discos, con cajones sembradores, entonces estamos aprovechando esta lluvia otoño-invernal para que detrás de un rolo o de un disco ya tengamos en el proceso formador de suelo una ganancia sembrando centeno, sembrando avena, probando especies. También sembramos vicearbolea, o sea que esta situación pasó de un desmonte, te diría, casi clásico a lo que ves. Estamos generando algunas intervenciones en lugares que sabemos que no vamos a poder hacer riego por aspersión, con rolos pesados o con discos, ganando un tiempo que Guillermo nos sugirió hace muchos años y lo estamos poniendo en práctica en esta campaña, ¿no? Para completarte, cito, Jorge, a vos lo que me has dicho a mí cuando arranqué a trabajar. La idea es tener el tiempo ocupado con raíces todo lo que puedas, ensamblar cultivos y el tiempo que te va a llevar desarrollar un suelo va a depender obviamente de la situación inicial que tengas, pero aproximadamente estamos hablando, dependiendo de suelos muy benévolos 2 años hasta suelos complicados quizá 4. Con un ataque continuo de cultivos con raíces. Vos podés elegir el cultivo perenne, que trabaje todo el tiempo para vos, o ir a fuerza de sembrar invernales ensamblados en una cadena. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Acá el mentor del desarrollo de suelo. ¿Alguna otra pregunta? Capaz para Jorge Fraschina, el tema de los materiales genéticos que se usan que usamos acá en la región pampeana, acá más núcleo, ¿son los mismos vos creés que los que se destacan acá que los que se están destacando allá? Buena pregunta. Sí, como les decía Magalí, lo que hacemos es ver, visualizar los resultados de los ensayos, ya sea el oficial, que es el del INASE, o también algunas pruebas privadas, y elegimos los mejores. En general, gracias a la introducción del germoplasma francés, hemos tenido una inyección de germoplasma de alto potencial de rendimiento que hoy en día se está notando en trigo, no solamente en secano y especialmente en los muy buenos ambientes. Así que pensamos que no debería ser una limitante. Lo que sí tenemos que ver, porque seguro algunos materiales nos van a permitir seguir subiendo en alguna de esas características que estaba mencionando Magalí. Especialmente potencialmente tenemos una muy buena producción de número de granos. Las temperaturas son fundamentales también en el llenado de grano, vamos a ver cómo la podemos llegar a poner. Yo creo que esa combinación es la que tenemos que buscar en el germoplasma. Y el otro detalle no menor es que no tenemos que tener exceso de biomasa. Esa biomasa tiene que ser la mínima necesaria para expresar ese potencial de rendimiento, porque todos los excesos de biomasa de variedades que son mucho más frecuentes por ahí en variedades que se usan en secano, eso sí tiene que quedar de lado, porque el tema del exceso de biomasa ya es un problema. Pero creo que tenemos muy buenas variedades que nos van a permitir seguir subiendo en esta expresión de rendimiento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, los despedimos a los disertantes con un aplauso y gracias por haber asistido al taller.